Lo que hoy es esta trocha abandonada entre la maleza fue alguna vez una herida abierta en la montaña. Año 1890. Para construirla, cientos de hombres llegaron a estas tierras salvajes de los alrededores de Cúcuta armados solo con picos, palas y dinamita. No había carreteras, no había máquinas, solo selva, rocas, barro y fiebre. Cada metro de camino se abría a machete. Cada terraplén se levantaba bajo un sol que quemaba la piel y una humedad que enfermaba los pulmones. La malaria, la fiebre amarilla, las infecciones. Muchos trabajadores no sobrevivían más que unas pocas semanas. No había hospitales, ni médicos, a veces ni siquiera ataúdes. Cuando un obrero moría, lo enterraban aquí mismo, al lado de la vía que estaba ayudando a construir. Debajo de estas trochas que hoy recorro, hay hombres que nunca volvieron a casa, mujeres que lucharon solas y niños que no conocieron a sus padres. Y sin embargo, gracias a ellos, esta línea de hierro logró lo imposible: conectar esta región con el mundo y convertir a Cúcuta en un poderoso centro comercial. Pero hoy, 140 años después, solo quedan vestigios, rieles que fueron desmantelados, chatarrizados y un par de estaciones muertas en el olvido. ¿Cómo pudo desaparecer una obra tan monumental? Recorreré entonces lo que queda de algunas de estas rutas hoy fantasmales, para descubrir por qué desapareció el ferrocarril de Cúcuta. Estaba tratando de llegar hasta donde más podía ir por la antigua carrilera del tren de la estación sur, pero es imposible. Hasta aquí llegué porque ya esto se volvió pura roca y ya el camino está lleno de maleza, por lo menos, por lo tanto no se ha metido nadie. Entonces hasta aquí llegamos por el camino, lastimosamente. Ya no se puede más, esto está muy solo y ya la maleza está por todo el camino, señas de que ningún carro ni camión pasa por ahí, puede ser muy peligroso. Hoy nos sumergimos en una historia que de verdad parece sacada de una novela de aventuras del siglo XIX, pero que es absolutamente real. El objetivo es comprender cómo la llegada del ferrocarril logró transformar por completo la economía y la sociedad de esta región en Colombia. Es decir, buscaremos entender por qué este llamado progreso terminó cediendo ante una geografía implacable y una política sumamente agitada. Entonces, lo primero es que debemos situarnos mentalmente en la Colombia del siglo XIX, donde según los datos de la época era más rápido y barato traer mercancías en barco desde Europa hasta la costa colombiana que moverlas desde la costa hasta Bogotá. Y esto es un dato que francamente rompe por completo nuestros esquemas sobre las distancias y el comercio. La primera aproximación que habría que hacer es establecer un poco el escenario mundial frente a la realidad colombiana de aquel momento, porque en la década de 1820 en Inglaterra, inventores como George Stephenson ya estaban revolucionando el mundo con la locomotora de vapor. Estaban conectando ciudades y acelerando el comercio a unos niveles nunca vistos. Mientras tanto, en Colombia la situación era crudamente rudimentaria. El transporte de mercancías y de personas dependía casi exclusivamente de mulas, y en los peores tramos de cargadores humanos conocidos como tercios, quienes eran personas que llevaban fardos pesadísimos sobre sus espaldas a través de caminos de herradura que con la lluvia se convertían
en barrizales intransitables. La abrupta geografía de la cordillera de los Andes no era solo un paisaje bonito de fondo, era una barrera formidable para cualquier tipo de avance comercial. Miremos un detalle técnico. Las primeras locomotoras del siglo XIX no eran precisamente todoterrenos, o sea, apenas soportaban pendientes del 1.5%. Para ponerlo en perspectiva, las montañas de los Andes son básicamente muros gigantes. Intentar subir una de esas primeras máquinas de vapor por la topografía andina colombiana era como intentar subir en patineta por unas escaleras. Era un enemigo casi invencible para la tecnología de la época. Y bueno, haciendo un paréntesis, este era el curso, hacía el recorrido, el tren de la línea del sur que iba hasta el Diamante. Iba por el costado derecho hasta el Diamante. Era el que supuestamente tenía que ir hasta Pamplona, pero que más adelante vamos a analizar por qué no llegó hasta Pamplona y solo se quedó en el Diamante. Bueno, este es el río Pamplonita y estamos sobre el anillo vial occidental. Yo no me acuerdo cómo se llama este puente, pero este es el anillo vial occidental en Cúcuta y aquí este cruza el río Pamplonita. Qué bonito paisaje, mucho verde por acá. Y allá al fondo se ven las montañas, que no era nada fácil para los trenes de la época. Entonces por toda esa ladera del río iba el puente. Ahorita precisamente vamos a cruzar, vamos a entrar a una vía allí más adelante del puente que nos va a llevar hasta una estación que quiero ver y conocer, que se llama la estación San Pedro, que está más o menos cerca del río por donde iba la ruta. Ahora nos vamos a meter por allá. Mire cómo se ve bonito el Pamplonita. Hoy el día está más bien como nubladito y se ven las aguas del río antes de entrar a Cúcuta limpiecitas. Ojalá salgan igual. Nunca me había parado, nunca me había detenido a ver bien este paisaje, muy bonito, chévere, me gustó mucho. Todas esas laderas, todas esas montañas, increíble. Entonces, entre las montañas y el río era la vía del tren. Acuérdense que el tren no podía ir a más de 1.5% de pendiente, de lo que veníamos hablando. Y claro, el impacto económico de ese aislamiento geográfico era brutal para quienes intentaban hacer negocios allí. Y tengo un dato que ilustra esto a la perfección. Imaginemos que alguien necesitaba transportar una carga típica de la época de unos 100 kilos. Mover esa carga por el río Magdalena durante unos 920 kilómetros hasta la población de Honda costaba alrededor de $7 de la época, que ya era un esfuerzo económico importante. Pero el verdadero drama, la odisea real, empezaba justo después de bajarse del barco. El tramo final por tierra desde Honda hasta Bogotá, que son apenas unos 160 kilómetros, pues costaba entre 4 y $6, casi lo mismo que recorrer los 900 kilómetros anteriores por el río. Era una locura logística. Básicamente se pagaba lo mismo por poco más de 100 kilómetros de barro y mulas que por casi 1000 kilómetros de navegación. Y eso si había suerte con el clima, porque durante la época de lluvias esos caminos de herradura literalmente desaparecían bajo el lodo y los precios de los fletes se disparaban aún más. Por lo tanto, para cualquier comerciante o agricultor del interior del país,
Intentar competir en el mercado internacional era una batalla perdida de antemano. Los costes de transporte se comían cualquier margen de beneficio. Lo fascinante de esto es ver cómo los dirigentes de la época reaccionaron ante semejante estancamiento económico. Así las cosas, Colombia decidió entrar de lleno en lo que podríamos llamar la fiebre ferroviaria. Bien, aquí ya encontramos entonces el desvío hacia la estación San Pedro, que era de la última línea que tuvo el ferrocarril de Cúcuta. Vamos a buscarla a ver si la encontramos. Volvamos entonces a nuestra historia. Contagiada Colombia por la fiebre ferroviaria, se entró en materia, pero el problema es que lo haría impulsada por la urgencia y careciendo por completo de un plan maestro unificado a nivel nacional. En otras palabras, entraron en pánico al ver que se quedaban atrás en la revolución industrial. Y el detonante psicológico fue lo que estaba ocurriendo justo al lado. Y esto fue el éxito abrumador del ferrocarril de Panamá. Hay que recordar que en 1850, antes de su separación de Colombia, una empresa estadounidense inició la construcción de un tren a través del Istmo. Buenas. Buenas. ¿Cómo me les va, amigos? ¿Qué ha habido? Bien, bien, gracias. Una preguntita. ¿Usted sabe de esa estructura qué era? Un canal para regar. ¿Era qué? Un canal para riego. Ah, eso era un canal para riego antiguo. Sí, señor. Ah, ¿ustedes son por aquí en la zona? Sí, señor, sí. ¿Usted sabe si por aquí en algún lado se ven? Es que estoy haciendo un documental sobre el antiguo ferrocarril de Cúcuta. Y quería averiguar si hay algún sitio donde se vean unas carrileras o unos rieles así para filmar. Marcos arriba en Camino de San Pedro. Pero está lejos, ¿no? ¿Eso está lejos? Como 10 minutos. Ah, no, pero acá abajito, que arriba en Santa María se llama, ¿eh? No, pues ahí San Pedro, terminando San Pedro, hay Ah, bueno, pero... una estación. ¿Yéndome por dónde? Aquí derechito. Aquí Llega por un esta misma. Llega un carnerío, llega... ¿Es un caserío? Sí, caserío. ¿Se llama San Pedro? Sí, San Pedro. Terminando San Pedro, ahí está el primer, ahí hay una subestación. Ahí hay una subestación del antiguo ferrocarril. Me quedaba así. ¡Ay, buenísimo! Entonces le doy derecho 10 minutos. Sí, no, Ay, menos. no, menos, en moto menos. Ah, bueno, listo. Bueno, Llega muchas un gracias. carnerío, pero tenga cuidado, Rino. Sí, Sí, ¿por qué es? porque por ahí siempre hay veces... Sí, debe haber inseguridad. Bueno, pero hágale que eso no, hasta ahí no hay mucho Hasta problema. ahí no hay problema. Más para arriba, pues sí. San Pedro, bueno, gracias. Llego hasta San Pedro y me vuelvo por el mismo lado. Sí, eso no tiene mal entradero. Ah, ese es el único. El único, sí. Listo. Gracias. Fue un proyecto enormemente lucrativo que conectó el Océano Atlántico con el Pacífico y empezó a repartir utilidades millonarias en muy poco tiempo. Los gobernantes colombianos vieron esa lluvia de dinero en Panamá y dijeron, pues nosotros también queremos eso en el resto del país. Atraídos por este espejismo de riqueza rápida, empezaron a conceder contratos a diestra y siniestra a empresas extranjeras para construir líneas férreas en diferentes regiones, un poco a lo loco. Y en esta época destaca muchísimo la figura del ingeniero cubano-estadounidense Francisco Javier Cisneros, a quien se le considera el padre de los ferrocarriles en Colombia. Cisneros era un auténtico visionario que intentó sortear la accidentada topografía y sobre todo la constante falta de liquidez del gobierno. Pero claro, con tanta prisa y tanta concesión regional completamente independiente, cometieron un error monumental. Un fallo logístico que, leyendo el documento, resulta casi cómico si no fuera tan trágico para la economía. Nos referimos al problema de las trochas. Lo explico. Cada concesión regional, en su afán por abaratar costos o simplemente adaptándose a su terreno local, construyó sus vías férreas con diferentes anchos de carril, lo que en ingeniería en aquella zona se conoce como trochas. Es decir, la distancia entre los dos rieles de acero variaba dependiendo de qué empresa construyera el tramo y en qué región. ¿Pueden ustedes creerlo? Lo que les digo
es que construyeron vías y compraron trenes que literalmente no encajaban unos con otros si se intentaba unirlos. Y esta falta de estandarización básica imposibilitó desde el minuto 1 la creación de una red nacional unificada. Eran literalmente islas de hierro. Mejor dicho, un tren de una región no podía circular por las vías de la región vecina. Tamaño de despropósito a nivel de planificación nacional. Ahora traslademos el foco hacia el nororiente del país, específicamente a la región del norte de Santander y Santander. Antes de que llegara el gran tren a esta zona para, entre comillas, salvarlos, ya había un auge económico floreciendo en medio de estas montañas de forma casi milagrosa. Sí, y es importante destacar esto, porque solemos asociar la historia económica de Colombia casi explosivamente con un solo producto, con el café, por supuesto. Pero antes del gran boom cafetero, la riqueza de esta región provenía de la exportación de cacao, de la quina, del tabaco y de una industria manufacturera bastante peculiar que mucha gente hoy desconoce, y eran los sombreros de jipijapa, un producto muy demandado en la época. Para dar un poco de contexto, estos sombreros se hacían tejiendo a mano una paja muy fina llamada iraca o toquilla. Pues bien, encontré un dato sobre este negocio que me dejó boquiperplejo. Alrededor del año 1870 había más de 40.000 personas dedicándose a tejer estos sombreros en la zona de Bucaramanga y sus alrededores. 40.000 personas es una cifra industrial masiva para una región apartada en pleno siglo XIX. Y lo más impactante no es el número total, sino quienes lo hacían. El 85% de esta fuerza laboral eran mujeres. Eso me hace una preguntita. ¿Para San Pedro voy bien por aquí? Ya ese es el corregimiento que está. Esto ya estoy buscando la antigua estación del ferrocarril. Más arriba, más adelante encuentra una Y, coge a mano izquierda y ahí se ve Más adelante encuentro una Y. una Y. Y ahí cojo a la A izquierda. la izquierda y ahí se ve. Y ahí se ve. Ajá, está a mano izquierda. Ah, ok, todavía está en pie y todo. Sí, señor. ¿Hay algo que funcione ahí? No. Está ya abandonada. Sí, ¿Sí? sí, señor. Ah, bueno, listo. ¿Y tú sabes si se ve la carrilera en algún lado? No se ve. Bueno, gracias. Ellas tejían en sus momentos de descanso o combinando esta labor tan milimétrica con las tareas domésticas. Básicamente, el trabajo manual de estas mujeres se convirtió en el gran motor económico de la región, mientras los hombres se dedicaban principalmente a las labores del campo. Es un detalle socioeconómico vital. Llegó un punto en el que el 95% de todas las exportaciones de la provincia de Santander dependían exclusivamente de estos sombreros, mercancía que viajaba en mula y en barco hasta las Antillas, a Cuba e incluso a mercados europeos. Es un claro ejemplo de cómo una economía local puede integrarse rápidamente en los circuitos internacionales cuando encuentra un nicho muy específico. Pero claro, como suele pasar con las modas y los monocultivos, la bonanza de los sombreros de jipijapa fue puramente coyuntural. Hacia 1880 la competencia internacional aumentó, los precios cayeron y la industria empezó a decaer. Y bueno, antes de continuar nuestro relato, quiero comentarles que esta es la vía original de la línea sur. ¡Uy! Ah, pensé que era alguna puentecito de las épocas del tren, pero no. Por aquí ya debemos estar cerca, en algún lado. Me dijo la niña que después de la Y a mano izquierda
Bueno, sigamos a ver por dónde es esto, a ver si hay alguien para preguntarle. Pero no veo como mucho por aquí a quien preguntarle. Bueno, esta era la ruta original del tren que salía de la estación del sur de San Rafael, pasaba por la del Pórtico y después llegaba a la estación San Pedro, que es la que estamos buscando. Y de aquí por este mismo camino, el tren seguía hasta la Don Juana y después el Diamante. Toda esta era la ruta. Como les había dicho, el río está a mi izquierda. Entonces la ruta siempre iba como vamos, entre la montaña a nuestra derecha y la izquierda, que es toda la ribera del río. Uy, pero aquí ya estoy como preocupado porque no, yo creo que me equivoqué. Aquí en la zona también, tú vives aquí. Oye, ¿y tú sabes si se ven rieles en alguna parte de la carretera? ¿Se ven qué? ¿Los rieles en ningún lado? ¿Qué estoy haciendo un documental sobre el ferrocarril de Cúcuta, entonces he estado visitando todas las estaciones. Entonces, estaba pasando por acá por el recorrido, por este recorrido en la carretera principal y vi la calle y yo dije, me late que por aquí es San Pedro o algún lado, entonces me metí. Sí, ahí en la casa, no por acá por la primera entradita de costa, sino por la otra. Pero que de pronto está mi hermana ahí y ella le dio el plan. Ay, ¿tu hermana vive al lado? Sí, todos somos familia. Ah, todos son familia. Ah, buenísimo. ¿Cómo se llama tu hermana? Carolina. Carolina. ¿Y tú? María. Ah, bueno, María. ¿Ustedes han estado aquí toda la vida? Sí. Me imagino que los abuelos conocieron el tren y todo. Sí, la gente antigua del corregimiento sí, pero ya casi no. Ya casi no hay, pero la gente antigua del corregimiento sí. Debió tener mucha vida esto, ¿no? En la época. Sí, pero vas que dejarlo que caer muchas cosas. Sí, claro. Oye, pues muchas gracias. ¿Me dices aquí a una Sí, cuadrita? por la casa, usted pregunte y puede entrar ahí. Ah, bueno, listo. Gracias, amor, muy amable. Ah, pero entonces fue que me pasé y no me di cuenta. Quién sabe si estaría tapada por los árboles, pero debí pasar por enfrente y no me di cuenta. Ve qué curioso, bueno, son todos familia. Por lo menos ya puedo presentarme que me envió la hermana. Carolina se llama la señora. A ver. Mucha gente cree eso. Sí, la haciendita la dejaron caer porque como por los huaqueros. ¿Por los vaqueros? Los huaqueros escarbaron, entonces cayó. Ay, no Le me hicieron mucha cueva por cuente, debajo. no Sí, me era cuente. linda. ¿Esa es la entrada? ¿Esa es la entrada? Aquí era una O sea, la una estación- parada. la Sí, era estación- una parada. Sí, era una Aquí parada. Dicen que había una hacienda. Ah, ok, que había una hacienda. Ok. ¿Y su merced es la dueña aquí del terreno? Sí, Ah, ok. Incluyendo todo esto. sí, señor. Y la estructura y todo. Ah, pues estoy aquí, pues. Pero eso ya estaba cuando yo llegué aquí. Claro. Sí, aquí era una de las estaciones, Santa María era otra. ¿Esta cómo se llamaba esta estación? Estación Sur. Uy, qué belleza, no, hombre. Qué lástima, ¿no? Que se haya... ¿Y solamente queda esto? Aquí sí, aquí en San Pedro sí es lo único que queda antiguo. Es lo único que queda antiguo. Ya está grietadito arriba, ¿no? Está bien agrietado arriba. Bueno y bien, ya que estamos aquí, vamos a adelantarnos un poquito en el relato que nos viene
ahora más adelante. Esta estación a mediados de la década del 20 se hizo, sí, alrededor de 1924, se inauguró en 1924 después del éxito que tuvo la línea norte que iba de Cúcuta a Puerto Santander y la línea de la frontera que iba desde la estación central en Cúcuta hasta San Antonio. Y esta es la línea sur que iba desde San Rafael, la estación de San Rafael, que iba hasta Pamplona o pretendía llegar a Pamplona, pero que realmente vino desde San Rafael hasta acá, San Pedro, a esta estación, y de aquí seguía hasta la Don Juana y después el Diamante, que fue hasta donde alcanzó la Platica. Pero bueno, eso lo vamos a retomar más adelante, cuando se acabó la línea sur. Pero bueno, esta construcción tiene 102 años, porque se inauguró en 1924. Es increíble que el tren pasaba exactamente aquí. Y funcionó entre 1924 cuando se inauguró y la cerraron en 1936. Duró 12 años casi, 1924 a 1936. No, pero esto sí está ruina pura, pero qué bonito. Queda una foto simpática de esta estación. Es bueno uno imaginarse el tren llegando y la gente aquí del corregimiento de San Pedro esperando para montarse en la vía hacia la Don Juana y el Diamante, hasta donde llegó. Bueno, me gustó mucho ese tramo, bastante interesante ese tramo de la línea sur que iba desde San Rafael hasta el Diamante y pasaba por San Pedro, por donde pasamos. Ahora aquí ya estamos en la Gran Colombia y vamos a hacer la línea de la frontera. Y aquí tenemos a nuestra izquierda la estación Rosetal, que la mostramos en el documental pasado. Aquí estamos tomando toda la ruta que va por la línea de la frontera. Nos vamos a ir por la Gran Colombia, derechito, vamos a pasar por el puente de San Luis y después vamos a coger la hoy avenida Demetrio Mendoza, que es la que nos lleva hasta el Escobal, para después coger Boconó y seguir hacia San Antonio, hacia Villarrosario y San Antonio. Volvamos entonces a nuestra historia de los sombreros de Jipijapa, que empezaron a enfrentarse con una competencia muy fuerte. La bonanza de los sombreros de Jipijapa fue puramente coyuntural. Hacia 1880 la competencia internacional aumentó, los precios cayeron y la industria empezó a decaer. Sin embargo, la región no se fue a la quiebra, y no lo hizo porque de forma paralela un nuevo producto estaba echando raíces profundas en las montañas,
Y es ahí donde el café irrumpe como el motor de cambio absoluto. Los registros que encontré en la investigación para este capítulo indican que el eje cafetero de la época estaba fuertemente concentrado. Más del 80% de la producción nacional de café se cultivaba en la franja que abarca desde el actual norte de Santander hasta Cundinamarca. Y la semilla de esta revolución económica tiene un punto de origen muy específico: la hacienda La Hierbabuena, propiedad de don Gervasio Rubio, una hacienda que paradójicamente está ubicada en territorio venezolano. Fíjense lo curioso, a partir de ahí el cultivo demostró no entender de líneas divisorias en los mapas. O sea, cruzó la frontera de forma natural y encontró una tierra sumamente fértil en el departamento de Norte de Santander, donde echó raíces y comenzó a generar volúmenes masivos. Y bueno, aquí estamos entonces recorriendo el Round Point, dándole la vuelta, y estamos tomando el puente de San Luis. Y aquí a mano derecha era el antiguo puente que se unía con el puente Araujo, que lo vemos aquí adelante, metálico. Ese tren es de la época de la Torre Eiffel. Ese puente, perdón, se llamaba Puente Araujo, después Puente San Luis. Ese lo trajeron de Inglaterra, afortunadamente lo restauraron. Y ahora aquí estamos tomando, por ahí pasaba el ferrocarril, por el Puente Araujo. Y ahora aquí estamos tomando la avenida Demetrio Mendoza, que también era la vía del ferrocarril de la línea de la frontera. Una vez pasaba el puente metálico anterior, entonces llegaba acá a la estación San Luis, que era exactamente esta que está cercada, y esa la mostré en el documental anterior. Y ahí era la estación, y también había un patio de trenes para mantenimiento y ese tipo de cosas. Bueno, sigamos entonces por toda la Demetrio Mendoza en la antigua línea de la frontera hacia el Salado Boconó y la estación Rosario. Sigamos con nuestro relato. Algunos pueden desconocer que la historia del café en nuestro país se remonta a mediados del siglo XIX, aproximadamente entre 1835 y 1850, con las primeras siembras comerciales en la región de Salazar de las Palmas, impulsada por jesuitas y pequeños productores que la convirtieron en cuna de la caficultura colombiana. Aunque estos mismos jesuitas introdujeron el café en la Nueva Granada hacia 1730, fue en la zona del norte de Santander y Santander donde comenzó la verdadera producción comercial. Es por esta razón que Salazar de las Palmas es reconocido como pionero. Y es aquí mismo donde resalta una de las anécdotas más peculiares, por no decir divertidas, que he encontrado y que personalmente desconocía. Y esta es la historia del cura. El inicio del cultivo intensivo del café en la región no se debió a un gran plan gubernamental ni a una empresa, sino a un sacerdote, el padre Francisco Romero, en la población de Salazar de las Palmas. Resulta que este párroco encontró una manera increíblemente productiva de expiar los pecados de sus feligreses. Tras escucharlos en confesión, en lugar de mandarles rezar un par de Padre Nuestros, les imponía como penitencia sembrar matas de café. Una penitencia agrícola. Desde el punto de vista económico, fue una jugada maestra envuelta en teología. ¿Has pecado? Pues a plantar 10 arbustos de café. ¿Has mirado la mujer de tu primo? Pues a plantar 20 bultos de café. Esta práctica tan inusual, con certeza absoluta, hizo que el cultivo se propagara a una velocidad de vértigo por todas las laderas. Y así, con empujones tan divertidos como este, el grano de café terminaría convirtiéndose en la verdadera sangre de la economía local.
se cosechaba en lo alto de las montañas. Emprendía un viaje agotador a lomo de mula hasta Cúcuta y desde allí se embarcaba hacia el lago de Maracaibo. Menudo cuello de botella al que volveremos más adelante. En otras palabras, para que un productor en Colombia pudiera colocar sus sacos de café en los mercados de Europa y Norteamérica, la carga debía emprender un trayecto casi irracional. Tenía que cruzar de vuelta territorio venezolano. Eso es, ser estibada en pequeñas embarcaciones de río, como bongos y piraguas, y navegar las cuencas fluviales hasta atracar en el puerto de Encontrados en el estado Táchira. Desde allí, el trayecto continuaba hasta el lago de Maracaibo, que era el verdadero punto de salida internacional. Es decir, toda la prosperidad de esta floreciente élite económica dependía de manera absoluta de la infraestructura fluvial, las aduanas y la estabilidad política de Venezuela. Un nivel de dependencia brutal. Ante semejante panorama, la necesidad de establecer una vía de transporte masiva, rápida y controlada localmente, dejó de ser un lujo para convertirse en una cuestión de supervivencia comercial. Entonces recapitulemos. El café cruzó la frontera de forma natural y encontró una tierra sumamente fértil en el norte de Santander, donde echó raíces y comenzó a generar volúmenes masivos. Y ese crecimiento exponencial de la producción es precisamente lo que detona la crisis logística, porque claro, el cultivo generaba una riqueza potencial enorme, pero la cadena de suministro estaba estrangulada por la muy difícil geografía y por las fronteras. En el entretanto, el auge cafetero no pasaba desapercibido. Se generó un efecto brutal atrayendo no solo a trabajadores de otras partes de Colombia, sino a una ola de inmigración muy específica. Múltiples historiadores subrayan el papel crucial que jugó la inmigración europea en este momento y concretamente el toque alemán que transformó por completo el comercio de la región. Llegaron figuras que hoy, leyendo los textos, parecen sacadas de una película, como el legendario comerciante alemán Geo von Lengerke, todo un personaje en la región de Santander. Estos inmigrantes no llegaron simplemente para abrir pequeñas tiendas de ultramarinos, venían con otra mentalidad, fundaron enormes casas comerciales e importaron un modelo empresarial que allí sencillamente no se conocía, y junto con ese modelo trajeron un pedazo de Europa. Empezaron a importar a las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga productos de lujo que la nueva burguesía cafetera demandaba. Hablamos de vinos franceses, ginebras, medicinas importadas, telas finas para la ropa. Pero su impacto real no fue vender vinos, sino su músculo financiero. Estas casas comerciales alemanas se convirtieron en bancos improvisados. Empezaron a financiar las cosechas de café directamente. Ofrecían créditos a los agricultores locales con un interés del 8% anual, algo que permitía expandir los cultivos de un año para otro. Además, introdujeron técnicas contables modernas y nuevas formas de hacer contratos. En muy poco tiempo cambiaron la forma de hacer negocios y aceleraron la transformación de estos poblados aislados en potencias urbanas llenas de vitalidad. Pero claro, morir de éxito también es un riesgo. Me explico mejor. Con la inyección de capital alemán y el café multiplicándose en cada montaña, se generó un cuello de botella logístico espantoso. Era insostenible. Las recuas de mulas simplemente ya no daban abasto. No había suficientes mulas en toda la región para bajar tanto café. El volumen de grano exigía una solución industrial sí o sí. Así las cosas, se decide en la región reescribir las reglas de su propia geografía. La génesis del proyecto, en principio, no contemplaba la tecnología ferroviaria en lo absoluto. El contrato firmado en marzo de 1865 con el comerciante Juan Aranguren estipulaba simplemente la construcción de un camino carretero y de herradura que conectaría a Cúcuta
con el puerto de San Buenaventura, lo que hoy es Puerto Villamizar, el norte de Santander. Por lo tanto, la primera propuesta técnica fue construir un ferrocarril, pero no de hierro, sino de fuerza de sangre, un término técnico de la época que hoy suena bastante cruel y casi inapropiado. Describía un sistema de vagones que, aunque rodaban sobre rieles metálicos, para reducir la fricción, dependían exclusivamente de la tracción animal. Básicamente, con bueyes tirados por recuas de caballos o bueyes. Esto evidencia cómo la concepción inicial de la movilidad aún no estaba muy anclada en el paradigma preindustrial, buscando simplemente optimizar lo que ya conocían. Afortunadamente, para la viabilidad del proyecto, el aislamiento informativo no era absoluto. Hacia 1866, las noticias sobre la revolución ferroviaria que estaba transformando Estados Unidos e Inglaterra llegaron a esta zona limítrofe y los promotores locales analizaron la capacidad productiva de las locomotoras de vapor y dieron un giro de timón radical. Descartaron la tracción animal y decidieron dar el salto tecnológico directo hacia la máquina de vapor. Esa agilidad para pivotar tecnológicamente nos lleva a un análisis crucial sobre el papel del Estado central, porque en contraste con los grandes proyectos europeos o norteamericanos que estaban fuertemente subsidiados con capital público directo, el gobierno nacional colombiano no invirtió capital líquido en esta obra, nada de dinero en efectivo. Su intervención se basó en lo que podríamos denominar la creación de un ecosistema de concesiones. Otorgaron unas 70.000 hectáreas de terrenos baldíos a la empresa, facilitaron amplias exenciones tributarias para la importación del material rodante y, en un movimiento bastante inusual, transfirieron herramientas y piezas sobrantes del diminuto ferrocarril de Barranquilla. Así es, señores, nos dieron literalmente las sobras, no joda. Y esta ausencia de financiación directa obligó a la élite local a operar bajo un modelo de capitalismo de frontera, asumiendo la totalidad del riesgo financiero a cambio de retener el control estratégico de la vía. Es prudente entonces recordar que en el resto de Colombia abundan las historias de contratistas extranjeros que cobraban grandes adelantos del gobierno. Estos sinvergüenzas comenzaban a acabar y tan pronto se topaban con la dureza de la geografía andina, abandonaban las obras a medias y huían con el dinero. No obstante, en Cúcuta fue distinto. Entremos entonces en materia con la famosa Línea Norte. Esta primera línea, que cubría un trayecto de 60 kilómetros desde Cúcuta hasta Puerto Santander, fue financiada en su inmensa mayoría por capital privado, sobre todo local, y esto fue realmente increíble. El municipio aportó acciones. Los empresarios cafeteros locales invirtieron su patrimonio y la obra se le encargó a un ingeniero colombiano llamado Juan Nepomuceno González Vázquez, demostrando un nivel de organización y compromiso regional extraordinario. No esperaron a que les solucionaran el problema desde fuera, y lo más asombroso es que lograron construirla de manera relativamente rápida, entre 1879 y 1888. Esta primera línea implicó un desafío logístico formidable, ya que la existencia de una única vía obligaba a una coreografía matemática precisa para los horarios, mantener un flujo constante de mercancías de ida y vuelta, sin causar colapsos en la cadena de suministro, requería un nivel de gestión operativa muy sofisticado. Y las cifras operativas, aunque hoy parezcan modestas,
supusieron la ruptura del espacio y el tiempo para aquella sociedad. El tren alcanzaba una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, que para la época era literalmente volar. Podía arrastrar un peso bruto de 44 toneladas por viaje. Los 160 kilómetros que separaban la ciudad de Cúcuta del puerto de Encontrados en Venezuela pasaron a cubrirse en una franja de entre 8 y 10 horas. El contraste es brutal si consideramos que meses antes mover esa misma cantidad de café requería semanas de logística impredecible, contingencias climáticas y un desgaste animal terrible. Esa compresión del tiempo de tránsito transformó la rentabilidad del negocio cafetero de la noche a la mañana. Las crónicas de la época recogen el día en que la primera locomotora, que por supuesto fue bautizada como Cúcuta, hizo su viaje inaugural. ¡Qué gran momento! La gente se agolpaba en las vías, vitoreando una y otra vez en escenas de euforia colectiva. Sentían que ese tren era un triunfo suyo, de su ingeniería y de su enorme esfuerzo. Por fin estaban conectando a sus montañas con el resto del mundo de forma rápida y moderna. Sin embargo, la disrupción tecnológica vino acompañada de un severo choque cultural. La integración de maquinaria pesada de vapor en un entorno eminentemente rural generó unas fricciones que la tradición oral ha documentado con mucho detalle. La población local, que estaba acostumbrada a que los animales de carga esquivaran los obstáculos en los caminos, mantenía la costumbre de dejar pastar libremente a sus caballos y burros en las inmediaciones y sobre las propias vías de hierro. Y la colisión entre el mundo agrario y la era industrial se manifestaba literalmente en las vías. El tren, sujeto a horarios estrictos, inercias de varias decenas de toneladas y sin capacidad de frenada inmediata, pues protagonizó incontables atropellos de ganado en sus primeros años. Tronco de drama para los dueños de los animales. Fue un proceso de alfabetización tecnológica forzosa para los habitantes de la región, que tuvieron que aprender a convivir con los ritmos inflexibles de la máquina. Sumamente interesante del desarrollo del ferrocarril fue la transferencia de conocimientos. Las fuentes señalan que si bien en un inicio todo el material rodante pesado y los rieles se importaban de Inglaterra y Estados Unidos, gracias a las líneas de crédito, este modelo dio paso rápidamente a la industria local. Es decir, los trabajos de tendido férreo sirvieron como escuela práctica. Los talleres locales comenzaron a realizar procesos de ingeniería inversa en pleno siglo XIX. Asimilaron la tecnología extranjera para empezar a manufacturar sus propios componentes. Ese nivel de destreza técnica autóctona alcanzó su punto álgido cuando los artesanos y operarios locales comenzaron a ensamblar vagones completos. Y no hablamos solo de plataformas de carga. La fuente documenta la construcción de vagones de primera clase, equipados con toda clase de lujos para satisfacer las demandas de la élite comercial de la ciudad. Todo este ecosistema de innovación y acumulación de capital derivó en lo que se conoce como la Edad de Oro de la región. El impacto de la gestión ferroviaria permeó cada estrato de la infraestructura urbana. Hacia 1893, los beneficios de esta maquinaria logística habían financiado una metamorfosis urbana sin precedentes. La ciudad de Cúcuta no solo ostentaba el tren, sino que la compañía había facilitado la instalación de redes de telégrafo, líneas telefónicas operativas y, de manera crucial para el desarrollo demográfico, el primer sistema estructurado de salud pública en la región. Entonces, el contraste con la precaria situación de otras zonas de la geografía nacional era simplemente abismal,
y ese músculo financiero no se detuvo en la línea principal. La visión corporativa de la empresa apuntó hacia la creación de una red más compleja mediante proyectos que denominaron las anexidades. Ya no se trataba solo de sacar sacos de café hacia el Mar Caribe, se empezó a pensar en integrar territorios vecinos. Dentro de esta nueva visión lograron una proeza diplomática y técnica que conectó la red ferroviaria de Cúcuta con la ciudad de San Antonio, que era un trayecto más corto de apenas unos 16 kilómetros y que iba desde Cúcuta hasta el río Táchira, marcando el límite exacto con Venezuela. De cualquier forma, resulta más que imperativo ponderar el peso de este acontecimiento. Inaugurado en 1897, el ferrocarril de la frontera erigió como el primer tren de carácter estrictamente internacional en toda América Latina en su tiempo. Fue un hito espectacular, un fenómeno excepcional porque su concepción y ejecución no nacieron de tratados bilaterales ni de negociaciones diplomáticas de alto nivel entre estados soberanos. Fue el pragmatismo de la demanda comercial transfronteriza el que abrió a la fuerza este corredor logístico. La genuina intención detrás de esos 16 kilómetros era gigante. El objetivo a largo plazo era que esta línea colombiana empalmara físicamente con el sistema ferroviario venezolano, que venía subiendo desde el lago de Maracaibo. Unir dos países con rieles en pleno siglo XIX. Toda una locura. Y aunque los ritmos políticos y de construcción de ambos países fueron muy diferentes, y el empalme definitivo tardó bastantes años en ser una realidad total, el simple proyecto es un valiosísimo ejemplo de integración logística binacional. En una época dominada a menudo por el aislamiento, aquí había dirigentes, empresarios pensando en corredores económicos transfronterizos. Entendían perfectamente que el comercio natural de los valles no entiende de líneas imaginarias trazadas en un mapa político. Esa euforia fronteriza estaba por las nubes, claro, y el éxito financiero de estas primeras líneas atrajo ambiciones aún mayores que demostrarían lo implacable que es verdaderamente la montaña. Cúcuta no solo tenía este gran entramado ferroviario internacional de carga, sino que desarrolló su propio sistema de transporte urbano para sus ciudadanos. En 1889, la ambición por emular a las grandes metrópolis europeas llevó a la inauguración de su tranvía en el casco histórico de Cúcuta, un símbolo genuino de estatus de unos 9 kilómetros que conectaba el centro de la ciudad con las estaciones principales y la aduana. Los nombres pintorescos de las pequeñas locomotoras de pasajeros reflejaban mucha identidad local, entre ellas la Pamplonita, la Grita y la Torbes, que le daban un carácter especial y moderno a una ciudad que respiraba comercio por los cuatro costados. Parecía que nada podía frenar ese impulso. No obstante, el tranvía no estuvo ajeno a polémicas y quejas de los locales. Un problema recurrente radicaba en que la urbe aún no disponía de red eléctrica y la solución técnica para mantener el servicio nocturno consistió en iluminar los vagones de madera instalando antorchas de fuego abierto en su interior. Es que es de no creer la asimetría temporal del progreso de una forma tan visual. La aspiración por adoptar el transporte de masas chocando frontalmente con las limitaciones de las infraestructuras de soporte. Y ciertamente los registros describen las consecuencias lógicas de esta decisión. La combustión de las antorchas cubría de hollín las fachadas de la ciudad. Desataba quejas crónicas por parte de los residentes afectados por el humo y provocaba accidentes de manera rutinaria. Un caos pintoresco que ilustra perfectamente los dolores de crecimiento de una ciudad acelerada. Sin embargo, el fuego de las antorchas del tranvía palidece al analizar cómo la violencia política incendió literalmente los cimientos de este proyecto.
Como dijimos anteriormente, parecía que nada podía frenar ese impulso, pero toda época dorada tiene su fin, y a menudo las causas vienen de frentes completamente inesperados. A pesar de los grandes logros técnicos y del evidente dinamismo de las calles, se estaba gestando una tormenta perfecta que terminaría por apagar para siempre las calderas de estas máquinas. ¿Y todo esto qué significa? O sea, ¿cómo se derrumba un imperio de hierro que funcionaba tan bien? Pues los factores de la caída no fueron un problema tecnológico de los trenes en sí, sino crisis profundamente políticas y macroeconómicas, tanto dentro como fuera del país. En el ámbito interno, apenas entrando al siglo XX, Colombia sufrió un conflicto civil devastador conocido como la Guerra de los 1000 días. Y una guerra en zonas agrícolas es la sentencia de muerte para cualquier economía de exportación. La infraestructura ferroviaria fue convertida en un teatro de operaciones militares. Las facciones rebeldes de corte liberal ejecutaron asaltos sistemáticos contra los activos de la compañía, confiscaron la tesorería, sustrajeron los inventarios de herramientas pesadas y recurrieron al desmantelamiento físico de la vía, extrayendo las traviesas y levantando los rieles de acero para utilizarlos como blindaje y refuerzo en la construcción de trincheras. Literalmente es que desarmaron el progreso a pedazos. La reacción de las fuerzas gubernamentales no fue menos destructiva. En junio de 1900 el ejército regular impuso un cerco sobre Cúcuta que culminó en un bombardeo indiscriminado sobre la ciudad. Todo este fuego cruzado provocó la paralización total de las operaciones de la empresa ferroviaria en el año 1901. Y a este desmantelamiento interno se sumaron las repercusiones geopolíticas colaterales. Las autoridades venezolanas implementaron cierres estrictos de la frontera, cortando de tajo la conexión férrea hacia La Grita. El panorama económico resultante fue de una desolación absoluta. Sin vías de tren operativas y con los puertos cerrados, la cadena de suministro internacional de café implosionó. Miles de sacos que representaban el flujo de caja vital de la región quedaron abandonados a la intemperie. La producción terminó pudriéndose bajo las lluvias estacionales, siendo víctima del pillaje de bandoleros o devorada por plagas de roedores. Un verdadero desastre. Porque llevaban décadas construyendo esta infraestructura casi imposible a través de las montañas, endeudándose para que de repente estalle una guerra que paraliza la recolección en las haciendas cafeteras. Las infraestructuras sufrieron daños, la moneda nacional se desestabilizó por completo y muchísimos hacendados que habían pedido créditos para expandir sus fincas acabaron en la ruina absoluta. El tren literalmente se quedó sin su carga principal. Y por si fuera poco el desastre interno, el mundo exterior también se complicó de la peor forma, porque estalló la Primera Guerra Mundial generando un clima de pánico e incertidumbre global que espantó inmediatamente a todos los inversores europeos. Había grandes proyectos gigantes sobre la mesa, como una soñada cuarta línea de ferrocarril para conectar Cúcuta con el interior profundo de Colombia hacia el río Magdalena, pero esos planes se esfumaron rápidamente porque se volvió imposible conseguir ni un solo céntimo de financiación en el extranjero. Europa estaba gastando su acero y su dinero en trincheras, no en trenes sudamericanos. Este episodio demuestra empíricamente cómo la guerra tiene la capacidad de retrotraer el reloj del desarrollo industrial décadas atrás en cuestión de meses. A pesar del nivel de devastación, la resiliencia del tejido comercial permitió una reconstrucción gradual de las operaciones. Al adentrarnos en la década de 1930, los informes indican que la compañía había logrado reactivar una parte significativa de su volumen de carga. Parecía que la infraestructura férrea había superado su prueba más dura, pero la amenaza definitiva no llegaría en forma de artillería, llegaría a través de la evolución del motor
de combustión interna. La popularización del automóvil, pero más específicamente de los camiones de carga, comenzó a erosionar el monopolio logístico del ferrocarril, y este último acto de la historia férrea debe analizarse desde la perspectiva de la flexibilidad. El tren dependía de una inversión de capital intensiva en rutas fijas, no podía desviarse de sus vías férreas. La aparición del camión a motor resolvió lo que en logística se denomina el problema de la última milla. Los vehículos pesados podían abandonar sus rutas principales y acceder directamente a los patios de secado de las haciendas productoras de café. Rompieron la rigidez del sistema, y esta adaptabilidad operativa provocó un cambio tectónico en las prioridades del Estado. Las administraciones, tanto a nivel departamental como nacional, redirigieron estratégicamente sus presupuestos, abandonaron el mantenimiento de las onerosas infraestructuras férreas para volcarse en la pavimentación y el desarrollo de redes de carreteras. Ante unos costos operativos a corto plazo mucho más bajos por parte de los transportistas motorizados, el ferrocarril quedó sumido en una lenta agonía comercial. Fueron cayendo como fichas de dominó. La línea de la frontera que llegaba al río Táchira murió y se desmanteló en 1933. La problemática e incompleta línea del sur, o sea, esta que estamos recorriendo, que va desde la estación de San Rafael hasta El Diamante, que en principio iba a ir hasta Pamplona, pero solamente llegó hasta El Diamante, capituló poco después, en 1936, que fue la estación de San Pedro que fuimos a visitar. Entonces recordemos, a mediados de la década del 20, después de dominar las líneas norte y la línea de la frontera, intentaron ir hacia el sur. Habíamos dicho que se quería hacer la vía hasta Pamplona, pero que solamente llegaron a la estación del Diamante. Entonces financiaron y ejecutaron el ferrocarril del sur para expandir esa influencia hacia Pamplona. Pero aquí fue donde la ingeniería se estrelló de frente contra la realidad andina, porque tuvieron que empezar a perforar túneles larguísimos en roca viva, construir los puentes metálicos inmensos sobre unos desfiladores vertiginosos. Es decir, la complejidad técnica se multiplicó por 100 y obviamente los costes se dispararon de una manera tan brutal que virtualmente el presupuesto se esfumó. Como dijimos, apenas se llegó hasta el Diamante y la vía se quedó a unos frustrantes 35 kilómetros de Pamplona, que era su destino final. Es decir, se quedaron a medias tras una inversión verdaderamente colosal. Y hablábamos que es el clásico relato de la ambición humana topándose con los límites de la financiación frente a la inmensidad de la naturaleza. Y la tenaz línea norte hasta Puerto Santander, la primera que construyeron con tanto orgullo, logró resistir estoicamente unas décadas más hasta que apagó sus locomotoras de forma definitiva en el año 1960. La lucha por mantener la relevancia frente al asfalto se prolongó durante casi 2 décadas, pero la obsolescencia técnica era insalvable. La clausura oficial del entramado se documenta el 25 de enero de 1955. En esa fecha, la Asamblea General de Accionistas decreta la liquidación formal de la empresa, que ya había intentado un último salvavidas financiero al ser transferida a la gestión del municipio en 1953. Y a partir de ese punto de inflexión, el colosal volumen de mercancías de la región pasó a depender en exclusiva de la recién inaugurada red de la carretera panamericana para alcanzar los muelles de Maracaibo. Fue el cierre definitivo a 75 años de dominio ferroviario ininterrumpido. Entonces, mis amigos, desglosada y destilada esta investigación para el capítulo, me surge una conclusión ineludible. Reducir el ferrocarril de Cúcuta a un simple listado de vagones y estaciones sería ignorar su verdadera dimensión histórica. Sería un error enorme catalogar esta historia
como un simple fracaso solo porque los trenes dejaron de circular. El impacto en la sociedad de la época fue real y transformador. Lograr construir esa línea norte con recursos propios, organizando a la comunidad en un terreno tan complejo y superando un clima político tan inestable, fue un hito de la ingeniería de la época. De la misma forma, la construcción del tren actuó como un mecanismo de reparto de tierras, es decir, para poder financiar las obras y atraer mano de obra a zonas deshabitadas. El Estado iba entregando tierras baldías a los trabajadores a lo largo de las nuevas rutas férreas. Una buena idea porque de la mano con estos nuevos asentamientos se expandió la frontera agrícola de la región y propició, casi sin planearlo, una verdadera reforma agraria a nivel local. La gente tuvo tierras gracias a las vías. Podemos entonces entender cómo el inmenso poder financiero de las exportaciones de café, canalizado a través del arrojo de una clase empresarial local, logró sobreponerse a epidemias severas, a una topografía montañosa implacable y a la destrucción sistemática de las guerras civiles. Nos deja un caso manifiesto de la enorme capacidad de transformación que posee la logística cuando está impulsada por una demanda comercial real y no por el diseño burocrático. Resulta no menos que mandatorio en la actualidad extraer este modelo de innovación del pasado y proyectarlo sobre nuestro presente. Planteémonos entonces una reflexión final. Si hace más de un siglo un producto agrario como el grano de café tuvo la fuerza tectónica suficiente para financiar infraestructuras binacionales, forzar la alfabetización tecnológica de toda una región y superar las regulaciones de dos estados, frente a la revolución digital actual, ¿qué nuevas industrias emergentes y descentralizadas están sentando las bases de la infraestructura global del mañana, operando bajo el radar y completamente al margen de la planificación de las instituciones tradicionales? Un interrogante de gran calado estratégico que nos obliga a reevaluar qué consideramos la verdadera vanguardia tecnológica en la actualidad. Todo un terreno fértil para la reflexión. Seguimos. Bueno, la última casa la pasamos ya hace una media hora, como unos 7 kilómetros. Y esto ya se empezó a tornar muy difícil. Esto es... ¡Uy! La vaina. No, esto se está poniendo terrible, terrible, terrible. Lástima. Quería ver si me podía sacar hasta la Don Juana. Pero no, yo creo que me faltan unos 10 kilómetros o 15 kilómetros. A ver. El problema es que aquí a la izquierda esto está un poco desnivelado, lleno de roca, y a la izquierda hay por lo menos 40 metros, 50 metros de barranco, por lo menos de aquí hasta el río, eso es para abajo. Entonces, si me llego a chocar con una piedra de frente que me voltee la dirección, me manda para el abismo. A ver si de pronto mejora. No, esta vaina no tiene pinta de mejorar. No empujemos más la suerte. Suficiente por hoy. Bueno, estaba tratando de llegar hasta donde más podía ir por la antigua carrilera del tren de la estación sur, pero es imposible. Hasta aquí llegué porque ya esto se volvió pura roca y ya el camino está lleno de maleza, por lo menos, por lo tanto no se ha metido nadie. Entonces hasta aquí llegamos por el camino, lastimosamente. Ya no se puede más, esto está muy solo y ya la maleza está por todo el camino, señas de que ningún carro ni camión pasa por ahí, pues.